Evangelio de hoy miércoles 29 de enero del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículo 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme, que tuvo que subirse a una barca y, ya en el mar, se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y, por falta de raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron, y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os han dado el misterio del reino de Dios. En cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas. Para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría. Pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra. Pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra, y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30. O del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. El Evangelio según San Marcos nos presenta la famosa parábola del sembrador. Una narración profundamente rica que ilustra el mensaje del reino de Dios y las diversas respuestas que las personas tienen frente a él. En esta parábola, Jesús utiliza un lenguaje accesible para comunicar realidades espirituales profundas. La imagen del sembrador es una metáfora poderosa de la generosidad de Dios, que siembra su palabra en todas las personas, sin hacer distinción de terreno. Y muestra que la eficacia del mensaje no depende del sembrador, sino del terreno que lo recibe. En primer lugar, debemos detenernos en el hecho de que Jesús habló en parábolas. Este método pedagógico no es solo una estrategia narrativa, sino una forma de invitar a la audiencia a reflexionar profundamente. Las parábolas no son respuestas claras ni directas. Más bien, son un llamado a abrir el corazón, a buscar más allá de lo evidente y a meditar sobre la verdad divina. Al escuchar esta parábola, somos invitados no solo a comprender intelectualmente su significado, sino a abrirnos a la transformación interior que puede provocar. El sembrador de la parábola es un símbolo del amor divino.
que es generoso y constante. Dios no discrimina al sembrar su palabra. Él la ofrece a todos, independientemente de las condiciones del terreno de sus corazones. Esta generosidad nos recuerda que el mensaje del Evangelio está destinado a todos los pueblos y culturas, sin excepción. Sin embargo, también nos desafía a considerar cómo recibimos esta semilla en nuestras vidas. ¿Y qué tipo de terreno somos? El primer tipo de terreno que Jesús describe es el camino, donde las semillas caen pero son rápidamente arrebatadas por las aves. Este terreno simboliza aquellos corazones que escuchan la palabra de Dios, pero que no la comprenden ni la hacen suya. Aquí vemos cómo la superficialidad y la distracción pueden impedir que la palabra eche raíces. En nuestra sociedad actual, saturada de información y ruido, este terreno es particularmente relevante. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no la meditamos ni la dejamos penetrar en nuestro corazón? El segundo terreno, el pedregoso, representa a aquellos que reciben la palabra con alegría inicial, pero cuya fe es superficial. Cuando llegan las pruebas y las dificultades, esta fe se desvanece rápidamente porque no tiene raíces profundas. Esta descripción nos llama a examinar nuestra propia vida espiritual. ¿Nos dejamos llevar solo por las emociones pasajeras? ¿O buscamos una fe sólida y consistente? Las raíces profundas se cultivan con oración, estudio de la palabra y una vida sacramental activa. El tercer terreno, el de las espinas, simboliza los corazones que están dominados por las preocupaciones del mundo, el deseo de riquezas y los placeres efímeros. Aquí, la palabra de Dios es sofocada, incapaz de dar frutos. Esta parte de la parábola es un espejo en el que podemos ver nuestra lucha constante con las distracciones y las prioridades desordenadas. Jesús nos llama a reconocer las espinas en nuestra vida y a tomar concretas para eliminarlas, confiando en su gracia medidas para hacerlo. La parábola del sembrador, al ser un mensaje de esperanza y transformación, nos impulsa a profundizar aún más en sus implicaciones para nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios. Uno de los aspectos más hermosos de esta enseñanza es que no importa en qué estado se encuentre nuestro corazón en este momento, Dios sigue sembrando con paciencia y amor. Esta verdad nos llena de confianza porque nos recuerda que siempre tenemos la oportunidad de abrirnos a la acción de su gracia y permitir que su palabra transforme nuestra vida. Cada terreno descrito en la parábola puede ser visto como un estado de ánimo o una etapa en nuestra vida espiritual. Hay momentos en los que nos sentimos como el terreno pedregoso, incapaces de sostener la fe ante los desafíos, o como el terreno lleno de espinas, donde las preocupaciones del mundo nos asfixian. Sin embargo, Jesús nos anima a no rendirnos. El proceso de conversión y crecimiento espiritual es continuo y, aunque a veces retrocedamos, la semilla siempre tiene el potencial de germinar si la dejamos actuar en nuestro corazón. La clave para pasar de un terreno árido a uno fértil está en nuestra disposición y apertura a Dios. Este cambio no ocurre por casualidad ni por nuestras propias fuerzas, sino mediante la cooperación con la gracia divina. La oración, la meditación en la palabra de Dios y la vida sacramental son herramientas fundamentales para preparar nuestro corazón y hacerlo receptivo al mensaje del Evangelio. Jesús no exige perfección desde el principio, pero sí espera una disposición humilde
para que Él pueda obrar en nosotros. Otro punto relevante de esta parábola es el llamado a la paciencia. En el mundo actual, donde muchas cosas se obtienen de forma instantánea, nos cuesta aceptar que el crecimiento espiritual requiere tiempo y perseverancia. Así como un agricultor debe esperar con confianza mientras sus semillas germinan, nosotros también debemos confiar en los tiempos de Dios. Aunque no veamos resultados inmediatos, cada acto de fe, cada oración y cada esfuerzo por vivir el Evangelio están contribuyendo al crecimiento del reino de Dios en nuestro corazón y en el mundo. Además, esta parábola tiene un mensaje especial para quienes se sienten frustrados en su misión de evangelizar. Muchas veces, podemos desanimarnos al ver que nuestros esfuerzos parecen no dar frutos, o que el mensaje del Evangelio no es aceptado por quienes queremos alcanzar. Sin embargo, Jesús nos enseña que nuestra tarea no es controlar el resultado, sino sembrar con generosidad y confianza. Los frutos no dependen únicamente de nosotros, sino de la obra de Dios y de la disposición de quienes reciben la semilla. Es interesante notar que, aunque solo una parte de las semillas produzca frutos, la cosecha es abundante, mucho más de lo que cabría esperar. Esto nos invita a mirar más allá de las apariencias y a confiar en el poder de Dios para multiplicar lo poco que ofrecemos. Incluso cuando nuestras acciones parecen pequeñas o insignificantes, Dios puede utilizarlas para realizar grandes obras en su reino. La parábola también nos desafía a identificar las espinas que pueden estar sofocando la palabra de Dios en nuestra vida. Estas espinas pueden tomar muchas formas: preocupaciones excesivas, ambiciones desordenadas, egoísmo, miedos o apegos a cosas materiales. Jesús nos invita a reconocerlas y a pedir su ayuda para desarraigarlas. Este proceso puede ser doloroso y exigente, pero es necesario para que la semilla del Evangelio pueda crecer libremente en nuestro corazón. El terreno fértil no se logra de un día para otro. Requiere trabajo constante, humildad y disposición para ser transformados por Dios. También implica una actitud de escucha activa. No basta con oír la palabra de Dios. Debemos interiorizarla, meditarla y permitir que guíe nuestras acciones. La escucha verdadera implica obediencia. Es decir, una respuesta concreta a lo que Dios nos pide en cada momento de nuestra vida. Asimismo, esta parábola nos recuerda que no estamos solos en este camino. La comunidad de fe, representada por la Iglesia, es un apoyo invaluable para cultivar nuestro terreno espiritual. En la comunidad encontramos guía, ánimo y ejemplos de vida que nos inspiran a perseverar. Al mismo tiempo, estamos llamados a ser parte activa de esta comunidad, ayudando a otros a preparar su terreno y crecer en su relación con Dios. La abundancia de frutos descrita por Jesús nos lleva a reflexionar sobre el impacto que nuestra fe puede tener en los demás. Cuando permitimos que la palabra de Dios transforme nuestra vida, nos convertimos en testigos del Evangelio y en instrumentos de su amor. Nuestro testimonio puede inspirar a otros a abrir su corazón a Dios y aún a buscar vida más plena en Él. Otro aspecto profundo de esta parábola es la universalidad del mensaje del Evangelio. Jesús, como sembrador, no discrimina a quien ofrece su palabra. Esto nos desafía a hacer lo mismo, a compartir el mensaje de esperanza y salvación con todos, sin prejuicios ni favoritismos. Cada persona tiene el potencial de convertirse en terreno fértil.
si se le da la oportunidad de escuchar y recibir el Evangelio. La parábola del sembrador sigue resonando en nuestros corazones, como una invitación constante a examinar nuestra vida espiritual. Cada vez que la escuchamos, podemos preguntarnos: ¿qué tipo de terreno soy hoy? Es importante reconocer que la respuesta puede cambiar con el tiempo, pues nuestras circunstancias, decisiones y actitudes afectan la forma en que recibimos la palabra de Dios. El Señor nos da la oportunidad de reflexionar y tomar pasos concretos para convertirnos en un terreno más fértil y receptivo. Una de las grandes enseñanzas de esta parábola es que no estamos destinados a permanecer como un terreno pedregoso, lleno de espinas o endurecido para siempre. Dios nos da los medios para cambiar. A través de la oración, los sacramentos y el acompañamiento espiritual, podemos transformar nuestro corazón y permitir que su gracia actúe en nosotros. Esto nos recuerda que la conversión no es un evento único, sino un proceso continuo que dura toda nuestra vida. La generosidad del sembrador, que lanza las semillas incluso en los lugares menos prometedores, es un reflejo del amor incondicional de Dios. Este gesto nos invita a confiar en su misericordia, a pesar de nuestras imperfecciones y fracasos. Él nunca se da por vencido con nosotros. Su esperanza en nuestra capacidad de cambiar y dar frutos es una fuente de inspiración para no rendirnos, incluso cuando enfrentamos caídas o retrocesos en nuestra vida de fe. Además, la parábola nos desafía a considerar nuestro papel no solo como terreno, sino también como sembradores. Jesús nos llama a ser discípulos misioneros, dispuestos a compartir su palabra con los demás. A menudo, podemos sentirnos desanimados al ver que nuestras palabras o acciones parecen no tener impacto. Pero la parábola nos enseña que la misión del sembrador no es controlar el crecimiento, sino sembrar con generosidad y confianza. Los frutos llegarán en el tiempo de Dios. En este contexto, es importante recordar que las semillas del reino de Dios no siempre crecen de manera visible o inmediata. A veces, los cambios ocurren en el corazón de las personas de forma silenciosa y discreta. Debemos aprender a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Esta confianza nos permite perseverar en nuestra misión y seguir sembrando con esperanza. El terreno fértil, que produce frutos en abundancia, es un recordatorio de que nuestra fe no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos de acuerdo con el Evangelio, nos convertimos en testigos vivos del amor y la misericordia de Dios. Nuestra vida puede ser una inspiración para otros, animándolos a abrirse al mensaje del reino y a buscar una relación más profunda con Dios. Es importante reflexionar también sobre las espinas que Jesús menciona en la parábola. Las preocupaciones del mundo, el deseo de riquezas y las distracciones cotidianas pueden asfixiar nuestra vida espiritual si no estamos atentos. Identificar estas espinas y trabajar para eliminarlas requiere un esfuerzo constante y una dependencia total de la gracia de Dios. No se trata de hacerlo todo por nuestra cuenta, sino de permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en este proceso. La parábola del sembrador también tiene un fuerte componente de esperanza. Incluso si sentimos que hemos fallado, o que nuestro corazón ha estado endurecido por mucho tiempo,
Dios nos muestra que siempre hay una nueva oportunidad. La semilla de su palabra sigue cayendo en nuestro terreno. Y Él está dispuesto a ayudarnos a preparar el suelo para que dé frutos. No importa cuántas veces hayamos tropezado. Su amor y su gracia son infinitos. Además, esta enseñanza nos anima a adoptar una actitud de humildad. Reconocer que no siempre somos terreno fértil es un primer paso esencial para permitir que Dios obre en nosotros. La humildad nos lleva a aceptar nuestra necesidad de transformación y buscar los medios para crecer espiritualmente. Esto incluye acercarnos a la palabra de Dios con un corazón abierto, dispuestos a escuchar y obedecer lo que Él nos pide. La imagen del sembrador también nos enseña sobre la paciencia. Al igual que un agricultor espera con confianza la cosecha, nosotros debemos aprender a esperar los frutos del reino de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Esto requiere una fe profunda y una disposición para confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él siempre actúa para nuestro bien. Otra lección valiosa de esta parábola es la importancia de cultivar relaciones significativas en nuestra comunidad de fe. Como terreno fértil, estamos llamados a compartir los frutos que hemos recibido con quienes nos rodean. Esto puede tomar muchas formas, desde palabras de ánimo hasta actos concretos de servicio y caridad. Al hacerlo, contribuimos al crecimiento del reino de Dios y ayudamos a preparar el terreno en la vida de los demás. La parábola también nos invita a mirar más allá de las apariencias externas. A veces, podemos juzgar a las personas como terrenos infértiles, debido a sus circunstancias o decisiones pasadas. Sin embargo, Jesús nos enseña que su palabra tiene el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. Debemos aprender a mirar a los demás con los ojos de Dios, viendo su potencial y confiando en su capacidad para obrar en sus vidas. Además, la parábola nos llama a ser constantes en nuestra búsqueda de Dios. No basta con recibir la semilla de su palabra una vez. Necesitamos nutrirla y cuidarla para que crezca. Esto implica un compromiso diario con la oración, la lectura de las Escrituras y la vida sacramental. Al hacerlo, fortalecemos nuestras raíces espirituales y nos preparamos para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Finalmente, la parábola del sembrador es un recordatorio de la abundancia de Dios. Incluso si solo una parte de las semillas cae en terreno fértil, la cosecha es extraordinaria. Esto nos llena de esperanza y alegría, porque nos muestra que Dios puede multiplicar nuestros esfuerzos más allá de lo que podríamos imaginar. Al confiar en su poder y en su amor, podemos vivir con la seguridad de que su reino está creciendo en nosotros y a través de nosotros. Este mensaje de esperanza, paciencia y confianza nos invita a renovar nuestro compromiso con el Evangelio y a trabajar para ser terreno fértil en el que la palabra de Dios pueda dar frutos en abundancia. Que esta reflexión nos anime a seguir adelante con fe y alegría, confiando en que el Señor está obrando en nuestra vida y en la de los demás. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.